Hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos. Buenos días. Vamos a empezar esta mañana con este estudio bíblico. Estamos en la sexta semana de este tema del Espíritu Santo. Sexta semana es la última sesión de este tema. Y bueno, creo que ha sido un tema importante, ha sido un tema profundo. Y bueno, siendo el último tema, no es menos importante que los demás. Pero tenemos por título esta mañana, dice, unidos por el Espíritu. Unidos. Así que vamos a ir en oración para comenzar este tema. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, que estás en el cielo y en todo lugar, Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias por esta mañana, por esta oportunidad que tú nos das, Padre. Porque sí, tú nos das la salud, tú nos has dado la vida, Padre. Nos has dado esa oportunidad esta mañana de poder estar aquí. Nos has dado la fuerza y el ánimo para hacerlo. Bendito Dios, simplemente podemos comprobar cada mañana lo que dice tu palabra. Que tus misericordias son nuevas cada día. Bendito Dios, gracias por la oportunidad. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes esta mañana. Gracias por sus vidas, por el tiempo que han dedicado, Padre, a buscar de ti. Gracias, Padre, por los que vienen en camino. Te pedimos que tú los guardes, que tú los protejas, que los traigas con bien, Padre. Te pedimos por aquellos que vendrán en su momento, por tu misericordia, por tu amor, por lo que tú ya estás haciendo, Padre, alrededor de esta comunidad. Bendito Dios, te damos las gracias porque sí, a pesar de todo lo que oímos, lo que vemos en los noticieros, Padre, a través de todas las divisiones que sigue habiendo, Padre, en este país, tú nos tienes aquí. Hasta aquí has sido bueno, Padre. Hasta aquí tú sigues siendo bueno y fiel. Padre, te pedimos que tú nos guíes, nos orientes, Padre, en las decisiones que hay que tomar, en las decisiones que debemos de tomar para simplemente defender, Padre, en lo que creemos, para simplemente dar ese paso de fe. Bendito Dios, te pedimos por aquellos que no tienen esa fe, por aquellos, Padre, que no te han conocido, por aquellos, Padre, que no han tomado esa decisión de querer conocerte. Danos la oportunidad, Padre, de hablarles, de compartirles. Bendito Dios, te pedimos por aquellos que están en necesidad, aquellos que están pasando, puede ser cualquier necesidad de salud, económica, financiera, Padre, o puede ser sentimental. Padre, tú conoces a cada uno, tú conoces su pensamiento, tú conoces su corazón. Te pedimos, Padre, que estés obrando en sus vidas y que tú pongas los medios, Padre, para que cada situación vaya solucionándose en la vida de cada quien, Padre. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos que seas tú quien nos hable, que sea tu Santo Espíritu, Padre, tocando el corazón de cada uno de nosotros. Padre amado, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el último estudio de este tema de nunca estás solo. Nunca estás solo. El Espíritu Santo está en tu vida. Si usted es un creyente, si usted es una creyente, si usted ha aceptado a Jesucristo, el Espíritu Santo está en su vida. ¿Sí? La pregunta sigue siendo ¿por qué nos sentimos solos a veces? Aún estando rodeados de tanta gente. Pero llega a suceder. Unidos por el Espíritu. Queremos esa unidad a la que la palabra de Dios nos llama como creyentes. Unidos por el Espíritu. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Es usted miembro de alguna organización?
Alguna organización puede ser cualquiera. Puede ser un comité. Puede ser esta iglesia. Puede ser en el trabajo. Hay diferentes comités, diferentes organizaciones dentro de organizaciones grandes. ¿Es usted miembro de alguna organización? Y si es así, ¿cómo funciona eso? ¿Qué tanta unidad hay dentro de esa organización? Porque todos tenemos opiniones. Estamos viendo lo que acaba de pasar hace 2 días. En la decisión que se tomó de una ley que dijeron, no, esto no puede seguir así. Y usted ve las protestas, y usted ve las discusiones, y usted ve todo lo que está sucediendo. ¿Cómo le va a usted dentro de su comité? ¿Cómo le va a usted dentro de su organización? ¿Qué tanta unidad hay? Esa es la pregunta que queremos resolver esta mañana. Porque la palabra de Dios nos llama a estar unidos a través del Espíritu. A través del Espíritu de Dios. Miren lo que nos dice el escritor. Hace un tiempo, dice, tuve la oportunidad de visitar una iglesia muy conocida. Por si acaso no era la primera de Fairview, por si acaso. Dice, al entrar y ver a la gente preparándose para el servicio, pude observar lo que me había atraído a la iglesia. Las personas vestidas de gala. Pero también noté a otros vestidos con ropa deportiva y con sandalias. En el templo vi a personas de diferentes contextos. Había motociclistas, profesionales, indigentes, ricos y pobres, en fin, personas de diferentes etnias y niveles económicos y sociales. Confieso que fui a ver si la fama de su diversidad era verdadera o exagerada. Y salí convencido de que la iglesia hacía todo lo posible para atraer a todas las personas sin prejuicios. La diversidad de aquella iglesia es realmente sorprendente. Un tiempo atrás, la iglesia evangélica hispana en los Estados Unidos tenía una membresía en su mayoría formada por mexicanos y cubanos. Pero esos días ya pasaron. La iglesia de hoy expresa lo que siempre ha sido cierto. Está compuesta por personas de todo el mundo. Lo maravilloso, dice, no obstante, es que aún con tanta diversidad, somos un solo cuerpo en Cristo. En la presencia del Espíritu Santo, la que hace esto posible, uniéndonos a todos. Solo el Espíritu Santo nos unifica en mente y propósito. Solo el Espíritu Santo. Y usted, bueno, disculpe que aclaré eso, que no era esta iglesia. Tampoco nos dijo qué iglesia era. Pero qué bonito que nosotros pudiéramos y que experimentáramos eso en todas las iglesias. Que usted pueda entrar y ver la diversidad, gente de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, de República Dominicana, Puerto Rico, México, Cuba, etcétera, 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 etcétera. Y que haya una unidad. Porque sabemos que somos de habla hispana, ¿verdad? Y que aún dentro de esa habla hispana hay mucha diferencia. Usted puede decir una palabra en su país que va a ofender a alguien de otro país. Por algo tan sencillo, tan simple. Hay una gran diversidad. Y qué hermoso que podamos entrar a una iglesia donde vemos, sí, como lo detalla aquí el escritor, gente con ropa de etiqueta, pero gente también con ropa humilde, con ropa deportiva, etc. Que en realidad el enfoque no es cómo se ve la persona, cómo viene vestida.
cuál es su posición económica o social. Porque de repente todavía tenemos prejuicios. De repente como iglesia todavía somos prejuiciosos. Cuando vemos a entrar a alguien que no hemos visto y que viene vestida de una manera diferente, tal vez todavía hay prejuicio. Pero el escritor simplemente nos comparte esto para ver en sí cómo debe de lucir una iglesia que lo único que está buscando es la unidad en el Espíritu de Dios. La unidad. Vamos a estar, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, para hablar de este tema de la unidad en el Espíritu. Si alguien va a 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 7 y le da lectura, por favor. Amén. Y ni mi palabra, ni mi predicación. Perdón, hermano. 1 Corintios capítulo 12. 12, perdón. verso 4 al 7. Yo pensé 2. Del 4 al 4. Al 7. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Mire lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ahora bien. Eso como que nos llama a ir un poquito atrás. Ahora bien. Vamos a ver qué nos dice al comienzo de este capítulo 12. Dice el verso 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué le dice eso a usted, hermano y hermana? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No sé si eso me suena como una queja o una amonestación a la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis. Como que mucha gente tal vez no estaba sirviendo dentro de la iglesia a causa de su ignorancia. Como que tal vez mucha gente no estaba sirviendo porque esa era su excusa. Dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo comienza este capítulo 12 con las palabras, no quiero que la ignorancia sea tu escudo o tu excusa para no servir dentro de la iglesia. No quiero, hermanos, que la ignorancia sea nuestra excusa. Y ahora dice el verso 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Hay diversidad como hay diversidad de gente, como hay diversidad de hermanos y hermanas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes pensamientos, de diferentes maneras de actuar y reaccionar. Diferentes, también así hay una diversidad de dones. Dones que solamente el Espíritu de Dios da. Que solamente el Espíritu de Dios nos comparte. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo, no es que alguien más venga a darnos un don. No es que alguien más venga a compartirnos algo que no teníamos, sino solamente el Espíritu de Dios. Aquí tal vez Pablo se sale del orden al comenzar a hablar del Espíritu. Porque
por lo regular hablamos de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Por aquí el apóstol Pablo empieza y comienza hablando del Espíritu. Tal vez se salió del orden que estamos acostumbrados y comienza a hablar del Espíritu. Pero comienza a hablar del Espíritu solo para darnos y hacer un énfasis de cuál es el rol del Espíritu de Dios. Que el rol del Espíritu de Dios es dar esos dones. Dar, y hay una gran diversidad de dones que tal vez no conocemos. O tal vez nos estamos preguntando, hermano, ¿cuál será mi don? ¿Cuál será ese don que Dios me ha dado a través del Espíritu? ¿Cuál es ese don? Quiero conocer, no lo conozco. Pablo simplemente hace ese énfasis al empezar a hablar del Espíritu para que sepamos cuál es el rol del Espíritu de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice. Verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí ya nos habla de Jesucristo. El Señor es el mismo. ¿Cuántas veces ha oído usted que hay diferentes maneras, diferentes formas de llegar al cielo? Mucha gente se lo va a decir. Pero la palabra de Dios nos clarifica y Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre. Aquí nos habla, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Solamente un camino, solamente una forma. Verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. No hay otro Dios, no hay otra manera, no hay otra forma. No importa diga quien diga lo que diga. Solamente hay una manera, solamente hay un Dios, solamente hay un camino. Pero aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la Santa Trinidad. Empieza hablando del Espíritu de Dios y continúa hablando de Jesucristo mismo y termina hablando de Dios Padre. Pero aquí entra en un gran contraste entre la diversidad y el mismo. Si usted pone atención, nos habla de una diversidad, pero nos habla del mismo. Ahora bien, hay diversidad. Comienza el verso 4 de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Un gran contraste entre la diversidad y el mismo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? El contraste entre la diversidad y el mismo es que no chocan entre sí. ¿Cómo funciona eso en tu organización? ¿Cómo funciona eso en tu lugar de trabajo? ¿Cómo funciona eso en el comité al que tú perteneces? ¿Cómo puede ser el mismo? ¿Cómo puede llegar a ese punto de ser el mismo? Tener el mismo pensamiento, tener la misma visión. Porque si usted se da cuenta lo que está sucediendo y lo que acaba de suceder hace 2 días acerca del aborto, no todos tienen el mismo pensamiento. No todos quieren aceptar la realidad y la verdad. Cada quien tiene su pensamiento. Pero aquí lo que el apóstol Pablo nos está hablando de una unidad completa.
donde todo está obrando a través de la Santa Trinidad, para tener esa unidad, aún en la diversidad que somos. Déjenme preguntarle, hermano y hermana, ¿usted se sabe el lema de esta iglesia? Tiene un lema. ¿Usted lo conoce? Si no lo conoce, le voy a pedir que vaya a la parte de atrás de su boletín que hace rato les estaban entregando. Ese es el lema de esta iglesia. Dice que somos una familia diversa de creyentes, buscando glorificar a Dios en nuestra diversidad. Buscando glorificar a Dios, hacer discípulos, fortalecer familias y alcanzar a nuestra comunidad en formas que extienden más allá de la edad, etnicidad y estatus. Más allá de esas cosas que pueden ser rutinarias o constantes en nuestra vida. Pero que somos una diversidad, una familia diversa. ¿Cuántos países hay aquí? 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El pastor se fue, 8. ¿Y cuántos somos aquí? Una gran diversidad, ¿verdad? Pero el lema de esta iglesia dice: somos una familia diversa de creyentes buscando glorificar a Dios. En esa búsqueda tenemos que estar en una unidad. En esa búsqueda tenemos que buscar que el Espíritu Santo nos guíe a esa unidad para poder funcionar como iglesia, para poder funcionar como una organización. Aquí el apóstol Pablo, habiendo hablado del rol de cada uno de los que componen la Santa Trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aquí Pablo habló del rol que cada uno desempeña. Y ahora Pablo regresa a hablar del rol principal del Espíritu Santo en el verso 7. Ahora Pablo regresa a hablar del rol principal del Espíritu Santo. Dice el verso 7, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Hermano, hermana, ¿usted se ha dado cuenta cuál es el don que usted tiene? ¿O se sigue preguntando? ¿Cuál es ese don que Dios me ha dado a través del Espíritu? Porque dice que es para algo. La palabra de Dios nos dice que es para algo. Tiene un propósito. Ese provecho, dice que es para provecho, dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No nos confundamos, hermano y hermana, no es para provecho personal. No es para provecho mío ese don que Dios me ha dado. Porque muchos lo han confundido. Y muchos se han enriquecido por ese don que Dios les ha dado. Y todavía dicen: es que esa es la bendición de Dios. Dios lo ha bendecido con un don. O con varios. No se quede corto, hermano y hermana. Uno o varios. Porque eso es lo que vamos a ver aquí a través de este estudio. Hay que destacar que no es singular, no es un solo don dado a todo creyente, sino dones en plural. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, hay diversidad. Son varios, son muchos, pero no a cada uno se les da el mismo. Porque ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas. De repente nos entra la envidia. Oiga, hermano, y si yo quisiera ser como aquel hermano, yo quisiera ser como aquel pastor.
Viera qué bien predica, viera qué facilidad tiene para predicar, viera aquel hermano de música, y si yo fuera como él. No, hermano y hermana, descubra su don, descubra lo que Dios ya le ha dado, para que usted sea de provecho, para que usted sea de provecho dentro de la iglesia. Aquí nos habla de ministerios, nos habla de dones, pero nos habla de ministerios, nos habla de operaciones, nos habla de las operaciones, son las visiones que Dios le da a cada creyente. Ministerios es cuando estamos ya dentro de aquella visión, desarrollándolo con el don que el Espíritu de Dios ya nos dio. El Espíritu nos capacita para que usemos los dones como ministerios para servir a la iglesia y como operaciones con el fin de actuar de tal manera que el uso del don deja su marca para el provecho de todos. Para el provecho de todos, hermanos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos da. Dones que sean de provecho para todos, para la iglesia, para el pueblo de Dios, y no tan solo dentro, sino también fuera de la iglesia. Eso es provechoso. Tres puntos que podemos ver aquí, hermanos. El primero es que andar en el Espíritu es una obra de la Santa Trinidad. El poder andar en el Espíritu es obra de la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad obran para preparar a los creyentes, pero el énfasis sobre el Espíritu sobresale porque es mencionado primero en el verso 4, antes del Señor y de Dios, y luego en el verso 6, Dios en su plenitud obra a nuestro favor, pero el Espíritu Santo toma la iniciativa con el fin de servir de bendición los unos a los otros. Los unos a los otros. Eso es de lo que estamos hablando, hermanos. De la unidad en la que el Espíritu de Dios nos puede llevar a ser parte de una iglesia. En una unidad completa. Segundo punto. Andar en el Espíritu es una experiencia de unidad. Unidad. Vemos que la Trinidad es inseparable. Puede existir diversidad sin anular que Dios es uno. El Espíritu Santo otorga dones a los creyentes, mientras Dios Hijo los ministra y Dios Padre los opera para ser efectivos entre los miembros de la iglesia. Entonces vemos esa diversidad, vemos la Trinidad, diversidad, pero con un solo propósito. Y eso es lo que somos llamados a hacer como iglesia. Dentro de nuestra diversidad, estar en unidad. Tercer punto. Andar en el Espíritu es una experiencia provechosa. Ese es el fin de cada don y de cada talento que se le ha dado a cada uno de nosotros. Que sea de provecho. En su sabiduría, el Espíritu Santo ha distribuido dones, de manera que todos podamos servir de bendición a otros y a la vez todos recibamos el beneficio de los dones que otros han recibido. ¿Qué hay en su mente esta mañana, hermano y hermana? Los veo así medios preocupados. Los veo así como pensando, como reflexionando. No sé. ¿Qué hay en nuestra mente esta mañana? El Espíritu de Dios, independientemente de que usted lo sepa o no lo sepa, independientemente de que usted lo haya descubrido o no lo haya descubrido, ya le dio mínimo un don.
un don para provecho dentro y fuera de la iglesia. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, verso 8 al 11, si le da lectura, por favor. Amén. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según ¿quién? Según el mismo Espíritu. A unos les da un don, a otros les da otro don. Es lo que hablábamos al principio. No, a todos les da el mismo don. Así de que deje de preocuparse, hermano y hermana, si usted no es un buen predicador. Deje de preocuparse si usted no tiene una voz angelical para ser parte del coro. Deje de preocuparse si usted no tiene el don de tocar un instrumento de la mejor manera. Deje de preocuparse de tantas cosas que solo hay que enfocarse en el don que Dios ya le dio. Y sacarle provecho para el beneficio de la iglesia. Porque a este se refiere, es como decir, a alguien, a este se le dice, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Oiga, hermano, ¿pero de qué está hablando? Yo tengo fe. Todos tenemos fe. Pero aquí nos está hablando de una fe que va un poco más allá, donde en realidad la dependencia de esa persona es totalmente, sin cuestionamientos, sin preocupaciones, totalmente dependencia de Dios. Que el mundo se está cayendo, es la voluntad de Dios. Que yo estoy en la cama de operación, no, esa es la voluntad de Dios. Sin preocupaciones, simplemente una fe que sobrepasa todo entendimiento. Una fe que en realidad demuestra la dependencia que tenemos en Dios. Esa es de la fe que está hablando aquí. Sí, todos tenemos fe, hermano y hermana. En algún punto de nuestra vida tenemos fe. Pero hay situaciones donde en realidad no hemos decidido dejárselas a Dios, porque nuestra fe ha flaqueado. Y seguimos dependiendo de nuestra fuerza, de nuestro entendimiento. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dice dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Son dones que el Espíritu de Dios da. Aquí el punto que queremos comprobar, hermanos, y que nos está comprobando el apóstol Pablo, es que los dones son distribuidos dentro de la iglesia por el Espíritu Santo. Y a cada uno le da. Dice, verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Así de que, hermano y hermana, usted ya tiene su don. No se preocupe
por el don del hermano o la hermana que usted tiene a su lado. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted con su don? La pregunta es que, ¿cuál ha sido el provecho de ese don que Dios le ha dado? Aquí el énfasis que quiere hacer el apóstol Pablo es que sí, los dones son repartidos por el Espíritu de Dios y no son dados el mismo don a todos, porque hay diversidad de dones. Imagínense una iglesia donde todos los asistentes son pastores, son predicadores. Nadie va a querer cantar. Nadie va a querer servir de alguna otra manera. Nadie va a querer dar un estudio. Nadie va a querer venir a lavar el baño. Oigan, ese es un don, hermano, hermana. ¿A quién les gusta aquí lavar los baños? Ya levantó ahí está el don de mi esposa. Esa es la realidad, hermanos y hermanas. Son dones que no todos tenemos el mismo, pero que sí son de provecho para la iglesia. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sabe cómo es como Él quiere? ¿Sabe cómo es como el Espíritu de Dios quiere? De la manera que sea más beneficioso y provechoso para la iglesia. Esa es de la manera que el Espíritu de Dios obra y trabaja. Esa es de la manera que Él quiere. Que cada uno tenga un don que sea de beneficio y provecho para la iglesia. Habiendo establecido que los dones revelan la obra del Espíritu Santo en el creyente, Pablo enseña que todos son para el bienestar común del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos son para el bienestar del cuerpo de Cristo. Tres puntos que podemos ver aquí, hermano. El primero es que el Espíritu Santo distribuye dones a cada cristiano, a cada creyente, a cada uno que ha decidido seguir a Cristo. Dios no da dones iguales a todos. Tampoco los dones son distribuidos de manera arbitraria. El Espíritu Santo no le da a alguien todos los dones, ni ningún creyente se queda sin recibir alguno. Ese es el rol del Espíritu Santo. Y cada uno tiene mínimo un don. Segundo punto, el Espíritu Santo a propósito distribuye esa diversidad de dones, esa variedad. Pablo revela que la variedad de los dones, y aquí identifica 9. Cada don es distinto, pues la necesidad de los miembros de la iglesia son muchas y diferentes. Cada hermano y hermana en particular, así como tiene un don, tiene una necesidad en particular, diferente. Es por eso que la repartición de esos dones es diferente. Tercer punto, el Espíritu Santo en su soberanía reparte esos dones. En su soberanía. Oye, hermano y hermana, no se vaya a ir a pelear con el Espíritu de Dios, porque no le dio el don que usted quería. Él reparte como Él quiere, para beneficio y provecho de la iglesia. Aquí el énfasis es que el Espíritu se reserva esta prerrogativa bajo su control. El mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pablo acepta que el Espíritu nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos.
y sabe qué don glorifica mejor a Dios en nuestra vida. Él sabe. Él tiene el conocimiento de qué don, que el don que le va a dar a usted, ese va a ser de más beneficio, ese va a ser de más provecho para usted mismo y para la iglesia. Es por eso que Él sigue repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Entonces llegamos a la pregunta del millón, hermano y hermana. ¿Qué dones posee usted? ¿Qué dones posee? Si usted no ha llegado al entendimiento de cuál es el don que Dios le ha dado, pídale sabiduría a Dios. Pídale entendimiento. Pídale que se lo demuestre. Para que usted tenga bien claro cuál es ese don que Dios le ha dado a usted a través del Espíritu Santo. Para que usted lo empiece a trabajar y a sacarle provecho a ese don. Para el beneficio de esta su iglesia. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, versos 12 al 14. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Amén. Aquí el apóstol Pablo enfatiza en la comparación con el cuerpo humano. Con el cuerpo humano. ¿Usted tiene una idea de cuántos miembros tiene su cuerpo? ¿Cuántos músculos tendrá? ¿Cuántos huesos? ¿Cuántos cabellos? Etcétera, etcétera. ¿Usted tiene una idea de eso? Esa es una gran diversidad. El cuerpo humano. El asunto es que de repente cuando alguna parte de nuestro cuerpo está lastimada o está dolida, como que el resto del cuerpo no quiere funcionar muy bien. Como que el resto del cuerpo dice, no, aquella parte está dolida, no, hoy no vamos a hacer nada. Pero son muchos miembros en ese cuerpo, que todos componen un solo cuerpo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo es que teniendo diferentes dones estamos unidos en la iglesia? ¿Cómo funciona eso? ¿Será porque en realidad cada uno de nosotros es por nuestra voluntad propia? Que decimos, sí, ahora sí voy a empezar a funcionar con este don que Dios me ha dado. ¿Cómo es que teniendo diferentes dones estamos unidos en la iglesia? Porque independientemente del don que usted tenga, hermano y hermana, usted tiene una opinión del tema que sea, que a lo mejor no va a concordar con mi opinión. Pero ¿cómo es que podemos llegar a la unidad teniendo diferentes dones? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros para que podamos llegar a esa unidad a la que Dios nos llama como iglesia. Y es por eso que aquí hace la comparación con el cuerpo humano. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también Cristo. Vemos que el apóstol Pablo empieza hablándonos de la Trinidad, hablándonos de que cada uno tiene un rol diferente, pero siempre trabajando en unidad para sacar
para sacar el beneficio y el provecho que es para nosotros. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aquí ya entra un poquito más a detalle, en cosas que a lo mejor aquí no tenemos que preocuparnos de eso. Dice aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Usted ha entrado a una iglesia que de repente entra alguna persona de otra nacionalidad y de repente como que, ay, ¿y este qué hace aquí? No se sorprenda, hermano y hermana, puede suceder. Puede suceder que todavía hay prejuicios en nuestra vida. Pero aquí el apóstol Pablo dice que no debe de haber eso, dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos. Si usted es creyente, usted recibió el mismo espíritu que todos los demás. Usted fue bautizado por el mismo espíritu que todos los demás. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pablo aquí está hablando y más adelante continúa hablando en este capítulo 12, verso 15 al 20. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos se preocupen los unos por los otros. Nos llama, hermanos, que no hagamos distinción de nada, de nadie. Dice, siendo esta la verdad, las distinciones raciales, judíos o griegos, y sociales, esclavos o libres, pierden toda la fuerza con el reconocimiento de que el Espíritu Santo nos une en un cuerpo que es la iglesia. El Espíritu Santo, ese es el rol del Espíritu Santo, mantenernos en esa unidad, sin importar de qué nacionalidad sea usted, sin importar qué lenguaje hable, sin importar qué color sea, etcétera, etcétera. Que haya unidad dentro de la iglesia. Aquí podemos hablar de la diversidad de la iglesia sin el temor de crear divisiones y ofensas entre nosotros. Por lo tanto, Pablo afirma, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En cierto sentido, esta es una de las batallas que cada iglesia local tiene que luchar. Celebrar nuestras diferencias, pero hacerlo sin fomentar celos, pleitos o envidias, sino manteniendo la unidad. ¿Cómo? ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo mantenemos esa unidad? Es solamente por la presencia y la guía del Espíritu Santo. Es solamente a través del Espíritu Santo que podemos mantener una unidad sin importar
toda la diversidad, sin importar el lenguaje, sin importar la raza, la cultura, etc. Es solamente a través del Espíritu Santo que podemos mantener esa unidad. Entendiendo que sin importar cuál es el don que Dios le ha dado a usted, usted no es más importante que nadie más. Porque ese es el don que Dios le ha dado. Y se lo ha dado para que le saque provecho. Y ese provecho tiene que ser para todos los demás. Como parte de la iglesia, como parte de esta organización, nadie es más que el otro. Una pregunta más, hermanos y hermanas. ¿Qué puedes hacer para que tu don espiritual sea más efectivo en tu iglesia? Esa pregunta le voy a pedir que se la lleve, hermano y hermana, este día. ¿Qué puede usted hacer para que su don espiritual sea más efectivo en su iglesia? Ahora no quiero que me venga a mí a culpar y decirme, oye hermano, es que a mí Dios no me dio uno. Ahí sí le voy a pedir que se ponga a hablar con Dios. Dijo el apóstol Pablo en el primer versículo del capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y ahí es donde empieza a hablarnos de aquella diversidad de dones que si usted ha aceptado a Jesucristo, usted ha recibido por lo menos uno. Por lo menos uno. Vamos a concluir este tema, hermanos. Al pensar en todo lo que hace el Espíritu Santo en y por medio de la vida de cada creyente, podríamos pensar que este es el propósito principal del Espíritu. Pero ten presente la obra maravillosa que realiza al unirnos en un cuerpo para la gloria de Dios. Antes de Cristo estábamos separados de Dios y de nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo nos da los dones espirituales para bendecirnos los unos a los otros y para unirnos como el cuerpo en amor. Nosotros constituimos la iglesia redimida por la sangre de Cristo Jesús. Así de que, hermanos y hermanas, somos llamados a ser un solo cuerpo, con muchos miembros, con diferentes capacidades, con diferentes dones, pero siempre poniendo esos dones al servicio de Dios, para el crecimiento de su iglesia. Así de que, ese es el llamado, hermanos. Y voy a terminar con este pasaje, en 1 Corintios 12, 25 al 27. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, que Dios me los bendiga.